Profesor, buenos días. Buen día. Sí, claro, ya. Listo, chicos. Nuevamente, tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo. Quien les habla es el sociólogo Hammerlin Trujillo. Y también era importante que reciban el cordial saludo de la mesa directiva, ¿no? El coordinador general, el doctor Luis Muzombite, el coordinador académico, el doctor Fermín Vázquez, y la coordinadora administrativa, la doctora Narda. Eh, Antes de poder comenzar la clase del día de hoy, y la clase que también que va a venir, porque hay un tema que hay que comentarlo, siempre nos gusta establecer algunos aspectos y algunas consideraciones que eh, pensamos y creemos que son importantes para el desarrollo de las clases. Entonces, la primera es el tema de la hora, chicos. Ya, conmigo van a llevar dos cursos, el curso de geografía y el curso de formación ciudadana y cívica. Y los dos cursos lo vamos a llevar el día viernes. En esta primera hora, o en estas dos primeras horas del curso de geografía, de 8:40 a 10:20, y después del receso, vamos a volver con el curso de cívica. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, a mí me resulta importante que ustedes puedan entrar en la hora. Hola, Si profe, bien es buenos cierto, por esta días. primera Perdón semana, por la tardanza. ya, si bien es cierto, por esta primera semana, gracias, eh, se les está permitiendo eso, pero yo la próxima clase, el próximo viernes, comienzo con los que están a la hora. Han entrado, les he esperado 8 minutos. 8 minutos les he esperado. Yo entiendo que el curso anterior, de repente, no sé qué curso será, puede estar fascinante, puede estar interesante y todo lo que ustedes quieran. Pero nosotros como docentes tenemos que saber manejar nuestro tiempo. ¿Ve? Ahora, no es la intención que ustedes a las 8:39 o 8:35 le digan al profesor, profe, hora, ahora. No. Simplemente se tendría que respetar eso. Como docentes nosotros tenemos que ser respetuosos de la hora del otro docente. ¿Por qué? Tanto para el curso de geografía como para el curso de formación ciudadana y cívica, el tiempo que se tiene en comparación a la cantidad de contenidos nos resulta poco. Entonces yo, próximo viernes, 8:40, comienzo con los que están. Con los que se van sumando, recomendación, entren con el audio apagado. Nada más. Entren con el audio apagado. ¿Por qué? Porque nos van a generar interferencias, nos van a generar incomodidad. Entonces, la hora es la hora. En el cambio de hora, 8:40 y después del receso, 10:50. Yo a las 10:50 de hoy ya no voy a hablar de este tema del tiempo porque voy a comenzar a esa hora la clase. Yo soy muy respetuoso del tema del tiempo. Por eso es que el salón que he tenido hace un momento, a las 8:38 he cerrado. Cosa que a las 8:40 ya estoy conectado y algunos ya habían, los primeros que han entrado se habrán dado cuenta. 8:40 yo he estado en la sala. Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, el otro aspecto es acerca del uso de la plataforma. A ustedes nadie les controla si ingresan o se retiran de la sala. Nadie les controla. Si ustedes, por ejemplo, ahorita, no sé, les parece fea mi cara, yo no soy bonito, ¿no? No soy como dice, modelo, pero si les parece, y dicen, no, a ese profe no me gusta verle su cara, se van y luego vuelven a ingresar, esa es cuestión de ustedes, pues chicos. Yo básicamente me dedico a desarrollar el temario, explicarles, darles todas las facilidades para que ustedes nos puedan entender, para que de esa manera ustedes se preparen para el examen. Como nadie les controla el ingreso y la salida, simplemente no nos interrumpan. ¿En qué sentido? Te voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Suponiendo que después del cambio de hora, 8:40, alguien va y se toma su desayuno. Después se entra. Media hora después de entrar, toma su desayuno. Y de pronto entra a las 9:10, 9:20. Yo ya hablé de un tema, por ejemplo, en esta parte de la geografía, yo ya hablé sobre la evolución histórica de la geografía. Y ese que entra 30 minutos después me pregunta sobre uno de las partes de la evolución geográfica, de la evolución histórica de la geografía. Díganme ustedes, ¿yo tendría la necesidad de responderle? ¿Sí o no? Ya no. ¿Por qué? Porque ya lo hablé. Entonces, ¿qué le voy a tener que decir yo? ¿Sabe qué, joven? ¿Sabe qué, señorita?
como la clase está siendo grabada, revise el video. Pues. Nada más lo voy a tener que decir yo. Nada más lo voy a tener que decir yo. Revise el video, que la clase está ahí. Profe, pero está escapando la pregunta. No, no. Yo ya lo hablé en su momento. Lo expliqué con los que estuvieron en la hora. No lo hicieron, ya no es mi problema. Clase que se hace, clase que no se repite. Tema desarrollado, tema que yo no lo vuelvo a tocar. Puede hacer en relación a un tema posterior, sí, yo lo puedo relacionar, pero ya no con la explicación que amerita la situación. ¿Correcto? Entonces, el hecho de que ustedes ingresen y salen y nadie les diga nada, no significa que nos van a interrumpir. Segundo o tercer aspecto, ustedes tienen todo el derecho de participar. Más aún a mí me, me satisface de que ustedes hablen, pero que sea por cuestiones eminentemente académicas. Pero donde sí voy a ser exigente, y para eso, esperemos que para el próximo viernes todos estén plenamente identificados, es en el uso del chat. El chat, chicos, es eminentemente académico. No es para cuestiones personales, amorosas o para faltamientos de respeto. Yo espero para la próxima clase, por eso es que acá tengo una lista de 91, en donde todos deben estar plenamente identificados. ¿Qué significa esto? Nombres, apellidos, carrera que postula y la condición que tienen. Si son postulantes regulares o son postulantes libres. Ahora te voy a decir por qué voy a ser exigente acá. En los siglos anteriores, algunos chicos han compartido el link. ¿A quiénes? No sabemos. Han ingresado con seudónimos. Uno era el inmortal, el otro era el maestro, el otro era su número telefónico y así. ¿Saben qué ocurrió con estos chicos? Que eran infiltrados, faltaron el respeto en el chat. Entonces yo no voy a permitir desde la primera semana y desde el primer día de clases que nos estamos conociendo. Entonces, yo sé que hay algunos que tienen solamente nombre o solamente nombre y un apellido, pero para la próxima clase pongan todos sus datos. Porque si no, yo no voy a saber quién es, pues. ¿Ve? Por ejemplo, no lo tomen a mal, ¿ve? Pero por ejemplo, tengo acá una señorita, Estefanía. ¿Estefanía qué? ¿Hija de quién? ¿A qué está postulando? No sé. Ejemplo, estoy dando ejemplos, ¿ah? Tengo acá a Joel. ¿Joel qué? Tengo acá a Mariela, a Milka, a Paul, a Paulo, Paul, y así, Stephanie, Xiomara. Y alguien mira, profe, yo estoy desde mi celular. Jóvenes, no hay excusa para no poner datos completos. ¿Ah? Eso no es que como yo estoy desde mi celular no puedo ponerlo. Se puede. Tienes este fin de semana para poder hacerlo. Para poder poner tus datos completos. Porque si no, pues, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Mm? ¿Cómo nos vamos a entender? Y una recomendación, no estén compartiendo links, pues, chicos. ¿Por qué? Porque no sabemos a quiénes ustedes comparten. Y luego cuando se quiere sancionar, oh, casualidad, no está dentro de la lista de alumnos del CEPREVAL. Es que porque pasaron el link. Pasaron el link. Entonces, en un momento eran 96, ahora son 89. No sé si están retirándose de acuerdo a lo que estoy diciendo, pero sean respetuosos, nada más. ¿Sí? No sé, el monitor será pues el que lleve la contabilidad de cuántos alumnos hay en esta sala, el 201, y vamos a ver pues si está a la par con con los que están presentes, ¿no? De repente su lista dice 85, pero tengo 100. Quiere decir que han compartido. O sea, no hay otra explicación, pues chicos. No hay otra explicación. Y esos que están como infiltrados son los que nos faltan el respeto, son los que hacen comentarios fuera de contexto y no sabemos. ¿Ve? Entonces yo sí voy a ser estricto. Yo veo un comentario desatinado, fuera de lugar en el chat, simplemente lo retiro. Y si yo retiro a un estudiante, simplemente lo apunto y lo registro. Pregunto si es del salón y si no es del salón, no le vuelvo a dejar entrar no solo a este curso, sino al otro curso más. Así de simple. Porque hay que ser respetuosos, pues. ¿Ve? Entonces, eso es en cuanto a las recomendaciones. No quiero cansarlos, por último, dos recomendaciones. La primera, prepárense desde la primera semana. Desde la primera semana que ha comenzado el 9 de mayo,
Ustedes están en competencia. Prepárense, esfuércense, dedíquense. Si no, no van a tener objetivos. Y la segunda recomendación tiene que ver con las noticias que hemos visto en la ciudad. No se dejen engañar. Ha salido en las noticias que había una mafia que venía desde Lima y que estaba suplantando a los estudiantes para dar su examen, sobre todo en el examen de admisión. No sabemos si ha habido en los exámenes de CEPREVAL, ¿ve? Pero yo lo único que les puedo decir es que no se dejen estafar. Si Profesor vas a Andrés. ingresar a la universidad, sea por tus méritos, nada más. Ahora, yo me pregunto y digo, ponle que en el caso que sea cierto que estás pagando para ingresar, ¿qué clase de profesional vas a hacer? Ponle que tu papá te diga, busca que yo lo pago. ¿Qué moral, qué principio te está enseñando tu papá? Solo le dejo cuestión de ustedes. Solo le dejo en cuestión de ustedes. Lo único que les puedo decir es que prepárense, ingresen por sus méritos. De repente hay chicos que están haciendo varios siglos. Sí, en algo se están equivocando. Sí, puede hacer. Pero que eso, cuando tú lo logres, vas a encontrar satisfacción. Como dice, lo que nos cuesta alcanzar es lo que se saborea más. Lo que te cuesta alcanzar es lo que tú dices. Lo logré. Padecí, pero lo logré. No vayamos por el camino más fácil. Porque todo lo que es fácil, fácil también se acaba. Entonces, eso yo les digo como una recomendación. Eso yo les digo como una recomendación. ¿Sí? En cuanto al curso, vamos a hablar primero del curso de geografía. En el cambio de hora hablaremos del curso de cívica. Este es un curso que ustedes ya lo han estado llevando. Es un curso de especialidad y que para este ciclo, eh, hay una alta posibilidad, todavía falta el documento, de que se vuelva a las 100 preguntas. Hay una alta posibilidad de que se vuelva a las 100 preguntas. No sabemos todavía eso, si es ya algo confirmado, pero hay una alta posibilidad. Obviamente, si se vuelve a las 100 preguntas, serán las 3 horas de examen, pues, ¿no? Todo va a depender del documento que la oficina de admisión envíe al CEPREVAL. Si antes del primer examen la oficina de admisión le dan el documento, entonces se estaría tomando las 100 preguntas. De lo contrario, no. ¿Ve? De lo contrario. Ahora, ustedes saben que si viene 100 preguntas, el curso va a venir al menos 10 preguntas para el área. ¿Ve? Al menos va a venir 10 preguntas para el área. Otra cosa más es que ya saben ustedes, se han eliminado dos cursos, el curso de TICS y el curso de investigación, ya no está considerado dentro de la cantidad de cursos en las áreas del CEPREVAL. ¿Ve? Entonces, ayer hemos tenido una reunión con los coordinadores, muy satisfactoria esa reunión, y eso es lo que se nos ha informado. Y era importante que esa información también ustedes lo sepan, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, va a depender mucho la cantidad de preguntas del documento que la oficina de admisión envía al CEPREVAL antes del primer examen. Sí, eso tiene que ser antes del primer examen. Si antes del primer examen no hay ese documento, seguimos con las 50 preguntas, pues, ¿no? Porque eso tiene que ser con resolución. No es que, ya, ¿saben qué, chicos? 100 preguntas ahora, no, documento, papelito manda. Si no hay ese papelito, seguimos con las 50 preguntas. ¿Sí? Entonces, eso sería en esta primera parte introductoria. Y bueno, pues acá tengo algunos comentarios o preguntas. A ver, acá tengo. A ver, ¿qué nos dicen por acá? Eh, voy por mi cuarta CEPRE, ya, pero si vas por tu cuarta CEPRE es porque algo te estás equivocando, pues voy a obviar el nombre de la que me ha dicho. Ángelo sí creo que ha escrito algo para todos. A los que condenaron a 11 años de cárcel fueron encontrados en el examen de CEPRE, pero todavía no hay condena. Yo sé, yo que sepa, están acusados, están pidiendo esos años, pero todavía no hay condena, está en proceso de investigación. El por qué, qué por qué, Xiomara, eso es lo que no entiendo. Profesor, disculpe, ¿puedo opinar? Sí, sí, le escucho, por eso no hay ningún problema. Profe, ¿los exámenes fueron anulados o no? De los que, No, bueno, se encontraron que pagaron, ¿no? no, 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 no. A ver, en primer lugar, cuando hay un proceso de investigación,
Ya, cuando hay un proceso de investigación se tiene que determinar la responsabilidad. Que había una mafia que vino de Lima a suplantar, eso está comprobado. Y que no solo era para la Universidad de Uneval, sino también hubo en la UNAS de Tingo, hubo en varias universidades. Era una mafia que se enteraron de los procesos de admisión y empezaron a ponerles audio, una serie de cosas. Entonces, a quien ha suplantado y el suplantador les han investigado. ¿Ya? Ahora, si le han detectado antes de la nota, entonces, ¿cómo saber cuánto ha sacado, si había ingresado o no ha ingresado? No se sabe, ¿no? Porque esta red que estaba haciendo se lo encontró un día antes. Un día Al final, antes. Sí, ya. Sobre Vamos todavía por partes, vamos por partes, el- vamos por partes. a ver, Vamos por partes, chicos. Entonces, no se sabía si ya se había dado el proceso. Ahora, había una serie de reclamos, que había pues, incongruencias entre las evaluaciones, entre un estudiante que había hecho CEPRE y luego que de pronto sacó buena nota en el examen de admisión, sí, pero eso también estaba en proceso de investigación. No hubo anulación de exámenes, no hubo anulación de exámenes, como sí hubo en la San Marcos, y pues se ha respetado el proceso de selección, nada más. Yo también en el examen de admisión me faltó 3 puntos, ahora estoy haciendo mi CEPRE por primera vez. Ya, a ver, lo escucho al joven, creo que fue Ángelo. sí, profe. A ver, lo escucho, Ángelo. El profesor, sobre sobre lo que pasó de suplantación de identidad, al menos de lo que yo sé, lo que ha pasado, fue en CEPRE con dos alumnos, en el segundo examen de CEPRE, cuando dos alumnos que tenían la nota de 18 estaban ocupando el primer y segundo lugar, les encontraron que no eran ellos y se les Ya, sacó inmediatamente del salón. Y ya. ya, para A ver, a opinar ver, a también, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por eso, pero Ángelo, es un poco complicado entenderte, ¿sabes por qué? Porque si tú me dices, sacaron 18 de nota y lo sacaron del salón, entonces, ¿cómo sacó 18 de nota si le no, estaban profesor, encontrando con las manos en la eh, masa? no, profesor, sacaron 18 de nota en su primer examen. En su segundo examen Ya, les encontraron que estaban ya. suplantando antes de dar Ah, el ya. examen. Ahora sí, ahora sí. Ahora, ¿cómo sustentar que en el primer examen hubo la suplantación? Eso es el tema, profesor, pero si lo han hecho en el segundo, Porque hay, da ese es mucho un que tema que pensar se va en a el prestar primero, para, bro. hay Ya, un tema pero que se va a prestar quiero dar un bastante para comentario, la profesor. A ver, lo escucho. Compañeros, si es que quieren ingresar, ingresen por su propio esfuerzo. Muchos de nosotros estamos demasiadas CEPRES, en verdad. Yo, personal mío, me, me esfuerzo bastante, pero a veces no me llega la nota y duele un poco y ya vos. Esfuércense cada uno. En lo personal yo voy 6 CEPRES, no me da vergüenza decirlo y ya No, a los a todos que se ingresen, ingresen por su esfuerzo, por favor, compañero, porque duele quedarse así. está muy bien, Ángelo, o sea, perfecto. O sea, el tema que hagas varias CEPRES no merita que te puedas sentir mal. Más aún, como le vuelvo a repetir, a veces lo que cuesta se saborea más. Y cuando tú logres tu objetivo, vas a encontrar esa satisfacción que hoy estás queriendo anhelar, ¿no? Entonces, eso básicamente. Pero yo les decía, hay cuánto timador y estafador que a veces se aprovecha de la necesidad del estudiante de querer ingresar. Y eso está muy mal. ¿Sí? Listo. Ya hemos hablado sobre esta primera parte y ahora nos dedicamos exclusivamente a lo que ya es el curso. ¿Ve? Entonces, como ustedes saben muy bien, esta es una asignatura de especialidad en donde tiene una gran amplitud de temas, pues que lo vamos a desarrollar de una manera correcta, pero sobre todo muy participativa. A mí me gusta, los que ya han hecho CEPRES me conocerán, saben que me gusta la participación del estudiante. Si no, pues sería simplemente algo monótono, ¿no? Yo nomás hablo y ustedes calladitos sin participar y a nosotros no nos gusta eso. Entonces, para hablar de la geografía, primero hay que ver cómo se define, cómo evolucionó, qué principios, qué doctrinas y por qué es importante la geografía en sí. Entonces, la definición actual que tenemos de geografía es que la geografía no solo describe los accidentes geográficos, ¿no? Que está relacionado obviamente a los fenómenos, ¿eh? Sino también que estudia de manera científica a la Tierra como morada del hombre, que es algo que pocos a veces lo entienden de esa manera, ¿no?
Muchos creen que hablar de geografía es hablar de lo que es simplemente el relieve, los terremotos, el sol, la luna, los planetas. No, no. Va más allá de eso la geografía. La geografía hoy por hoy es una ciencia, obviamente, que ha costado que llegue a ser una ciencia, pero hoy es una ciencia que tiene método, que tiene campo, que tiene principios, que tiene todo lo que toda ciencia requiere para poder desarrollarse. Ahora, ¿cuál es la definición hoy por hoy más simple de entender? Que la geografía es la ciencia que estudia la interrelación del hombre con su medio que lo rodea, con el medio que lo rodea. ¿Ve? En ese sentido, ¿qué es lo que nos rodea? Nos rodea aire, agua, suelo, flora, fauna, ¿ve? Relieve, clima, o sea, nos rodea un montón de cosas. Y que eso está en constante interrelación con nosotros. ¿Qué nos dice la UNESCO sobre la geografía para 1950? Nos dice que la geografía es la ciencia que va a realizar cuatro cosas. Localiza, describe, explica y compara los fenómenos geográficos que suceden en la Tierra y la influencia de estos fenómenos que causan sobre la vida del hombre. Entonces, ¿qué será un fenómeno geográfico? Algo que ocurre de manera repentina, algo que ocurre de manera impredecible. Terremotos, huracanes, huaicos, tsunamis. Esos son los fenómenos geográficos. Pero la UNESCO dice que estos fenómenos geográficos influyen en la vida del hombre. Sí, pues, sí, influyen sobre nosotros estos. ¿Cómo queda una sociedad o una ciudad, digamos, después después de los efectos de un terremoto? ¿Cómo queda? ¿Igual? No, no. Destruida. No. Ah, profe. Hay un cambio, ¿ve? Hay un cambio. Ejemplo, Yungay en Ancash. ¿Cómo quedó Yungay en Ancash después del terremoto del 31 de mayo del 70? Sepultado, profesor. Realmente destruido, bro. Sepultado. Enterrado. Ya es otro medio, ¿no? O sea, antes de ese día y después de ese día. Antes de ese día, muy bonito el paisaje andino, una zona turística, estaba al pie del Neval Huascarán. Después de ese día, hubo un cambio. Pues. Muchos murieron, ¿no? La gran mayoría. ¿Hubieron sobrevivientes? Sí, pero cambió. Cambió. Entonces, la UNESCO en esa definición nos dice eso, ¿no? Localiza, describe, explica y compara los fenómenos. Y cómo estos influyen en el hombre. ¿Cómo evolucionó la geografía a lo largo del tiempo? En las cuatro edades tuvo ciertas características muy peculiares, ¿no? En la edad antigua, la geografía era eminentemente descriptiva. ¿Quiénes serían sus máximos representantes en esta época? Sería Hecateo de Mileto, Estrabón de Samos y Erastótenes de Cirene, que es considerado el padre de la geografía antigua, ya que escribió un libro de título Geografía. ¿Eh? Él es considerado de esa manera. Entonces, en esta edad, la geografía y los representantes plantearían pues los fundamentos epistemológicos de la geografía y sus principios clásicos como la localización y la descripción. En ese sentido, pregunto, ¿qué es la epistemología? El estudio de la ciencia, profesor. Estudio de la Estudio de la ciencia. ciencia. La El ciencia, estudio de la ciencia, bro. Conocimiento científico. Algo así. el conocimiento. Más que la ciencia es el estudio del conocimiento, ¿no? Conocimiento científico. Ah, muy bien. Entonces, en esta época, ¿qué es lo que trataban de hacer estos primeros representantes con la geografía? Plantear conocimientos, pero descriptivos, todavía no comprobados, porque cuando la geografía empieza a comprobar lo que observa, ya empieza a ser ciencia. Acá todavía no hay ciencia, simplemente acá empiezan a plantear bases para que la geografía se convierta en ciencia. ¿Ve? Entonces, estos tres representantes que tiene la geografía en la edad antigua, ¿eran geógrafos o eran filósofos? Filósofo. Filósofos, bro. Filósofos. Filósofos. ¿Ah? Eran filósofos, ¿no? Eran filósofos, muy bien, eran Ojalá, filósofos. profe. Entonces, como eran filósofos, ustedes saben que la madre de todas las ciencias era la filosofía. ¿Y cómo relacionaban la filosofía para que la geografía empiece a nacer? A través de las preguntas que siempre la filosofía se ha hecho.
el porqué de las cosas. ¿Eh? Siempre había eso, ¿no? Oye, ¿por qué existe el universo? ¿Por qué existe el sol? ¿Por qué existe la luna? ¿Por qué existimos nosotros? ¿Por qué existe el río? ¿Eh? Algunos con respuestas acertadas y otras con respuestas un poco divagantes, ¿no? Entonces, eso conllevaba a que se sustente sobre algunos conocimientos epistemológicos, sobre algunos fundamentos epistemológicos, perdón. ¿Eh? Pasamos a la Edad Media. La geografía siguió siendo descriptiva, pero hay algo. No pudo desarrollarse plenamente por la influencia de la Iglesia Católica. Esto básicamente está relacionado con la Santa Inquisición. Usted sabe muy bien que en la Edad Media hacer ciencia era un pecado. Persona que hacía ciencia, ¿como qué lo catalogaban? ¿Cómo qué lo catalogaban persona que hacía Hereje. ciencia? ¿Eso? Un hereje, Hereje. brujo. Y el hereje, ¿a qué estaba condenado? ¿A qué lo condenaban A al la hereje? hoguera, A la profe. hoguera, La profesor. muerte, profe. A la A la Muerte. hoguera. hoguera, a la muerte, ¿no? Claro, a la muerte, a la hoguera, ¿no? Por eso es que las ciencias, no solo la geografía, ¿no? Sino muchas de las ciencias no pudieron desarrollarse. Pero pese a ello, se tuvo el aporte de los árabes, ¿no? De Al-Idrisi, de Ibn Batuta y sobre todo de Bartolomé de Pareto, que fue el que elaboró el mapa portulano, que sirvió para el desarrollo de la cartografía, que más adelante sería una ciencia auxiliar justamente de la geografía. ¿Ve? Entonces, en esta época no hubo desarrollo de la geografía ni de muchas ciencias, pero pese a ello, algunos aportaron en ese sentido. En la Edad Moderna, la geografía siguió avanzando, siguió creciendo, sin dejar de ser descriptiva, pero fue gracias a los avances y a los progresos geográficos que se dio gracias al renacimiento cultural, que está muy relacionado pues con la ilustración, ¿no? Ustedes saben que en la Edad Moderna se da la ilustración que se le conoce como el siglo de las luces, en donde las doctrinas del empirismo y sobre todo del racionalismo empezarían a tener más fuerza en comparación a la religión. Entonces, en la Edad Moderna, la religión ya empieza a perder valor y con ello surgiría el ateísmo, cuestionamientos a los líderes de la Iglesia Católica, porque no respondían cosas que en esa época, pues, cuestionaban a la Iglesia Católica. Dentro de ellos, del por qué el Nuevo Testamento tiene solo cuatro evangelios si Cristo ha tenido 12 apóstoles o discípulos, ¿no? 12 discípulos. Entonces, eso conllevaba los cuestionamientos que la religión no sabía cómo sostenerlo, ¿no? O cómo responderlo. Entonces, ¿qué más en cuanto a ese renacimiento cultural que está relacionado a la ilustración? ¿Qué más conllevó a que la geografía se desarrolle? Por ejemplo, la abolición del feudalismo. Cambiamos el sistema feudal por el sistema capitalista. Los grandes descubrimientos, dentro de ellos América, el tema de la revolución industrial y pues, por último, la formación de estados nacionales, ¿no? Ya se empieza a dejar de lado los estados monárquicos y empezamos a tener ya estados republicanos. Entonces, todo ello hizo también que la geografía en esta edad pueda evolucionar. En ese sentido, ¿quiénes serían los que aporten, sobre todo con la geografía? Tenemos a Nicolás Copérnico, autor de la teoría heliocéntrica. ¿De qué se trata esta teoría, chicos? ¿De qué se trata la teoría Se cree, heliocéntrica? profesor, que el sol es el Alrededor centro del sol. del A universo. ver, vamos a ordenarnos porque todos hablan y no les entiendo. Todos hablan, no les entiendo. A ver, vamos por partes. Y a ¿De ver, qué trata la profe, teoría heliocéntrica? A ver, Que Ángelo. el el sol es sol el es centro del universo. que el sol es el centro del universo. Profesor. Ya, pero vamos a ordenarnos. Para los Profesor, que quieren participar, me levantan la mano porque si no todos hablan y no se escucha claro. ¿Ya? Muy bien. A ver, Milka ha levantado la mano. Le escucho, Milka. Antes de ello se creía que la Tierra era el centro, pero ya con ¿Ya? el heliocentrismo se dan cuenta o sea, difunden que el Sol era el centro y que los planetas giraban alrededor de ello. Claro. ¿Y cómo se llama esa teoría cuando se sustentaba que la Tierra era el centro del universo? el geocentrismo. La geocentrismo.
Muy bien. Geocentrismo. El A geocentrismo ver, de Marisa está Ptolomeo. levantando su mano. A ver, voy a ver. A ver, Marisa. Profesor, Marisa, cuando, por favor, Ángelo, Marisa. A ver, Marisa quiere hablar. Le escucho, Marisa. Profesor, buenos días. Desde cuando antes creían que el mundo estaba, ¿no? Este centro de, se decía geocéntrico. O sea, no creían que el Sol estaba, que el sistema solar estaba alrededor de los planetas. Ya, muy bien. Ahora sí, Ángelo, te escucho. La teoría que la Tierra es el centro del universo es la geocentrista de Ptolomeo. Claro, de Ptolomeo. ¿Quién más, quién más me Disculpe, levantó la ¿puedo mano? opinar? A ver, Saraí, la escucho. Bueno, que yo tenga conocimiento era de Aristóteles, profesor. ¿Cuál? De Aristóteles, la teoría geocéntrica. La Tierra es el centro del universo. Aristóteles. Aristóteles no tuvo mucho Sí, aporte al tema geográfico, ¿ah? Aristóteles es más político. sí, qué Eso hay extraño. que tener en cuenta. Sí. Ya, y Entonces por era, último, Jorge, profesor, a ver, para seguir disculpe. avanzando. A ver, Jorge, le Entonces era, escucho. Profe, se lo conoce como el Sol es el centro del universo. Además, Nicolás Copérnico ha aceptado las órbitas aristotélicas por donde la Tierra gira alrededor del Sol. Y por lo que yo creo que Nicolás Copérnico es considerado el fundador de la astronomía moderna. Ya, perfecto. Muy bien. Continuamos. Está interesante sus intervenciones, chicos, no hay ningún problema. Cristóbal Colón, ¿qué aportó en esta época? Los descubrimientos. Que para los europeos sería un gran logro, pero para nosotros los americanos, con las civilizaciones que teníamos, una gran debacle, ¿no? Producto de este descubrimiento, civilizaciones como los mayas, los aztecas y sobre todo en el caso de nosotros los incas, pues terminarían desapareciendo, ¿no? Pero eso conllevó al descubrimiento, eso llevó pues el descubrimiento de América. A ver, Romualdo, le estoy escuchando su audio, por favor, si pudiera apagar. Ya ves, chicos, no me hacen caso, pues. Les digo su audio apagado, si no van a participar y me tienen el audio prendido. Ya, listo. Entonces, claro, obviamente, cuando ya se da este descubrimiento, esa creencia de que la Tierra era plana ya deja de ser lado y empieza a tener mucho sustento el que la Tierra era circular, ¿no? ¿Eh? Ahora, les hago una pregunta. Eh, Colón, cuando descubre América, ¿él estaba seguro que había llegado a América o a qué lugar creía que él había llegado? La India. La India. Las Indias. Claro, a la Yo India, creo ¿no? que había Había llegado a dado la Claro, los... él vuelta a las había Indias. creído que había llegado a la India, cuando en sí, con el tiempo ya sustentaría que había llegado pues a América, ¿no? En cuanto al aporte de Johannes Kepler, que el movimiento de los planetas son alrededor del Sol, ese es su planteamiento, y sobre todo de Gerardus Mercator, ¿no? Que fue el que elaboró el primer mapa mundi. ¿Ve? Entonces, en la Edad Moderna, ya la geografía empieza a desarrollarse y pues el aporte de estos personajes sería importante. En la Edad Contemporánea, la geografía del siglo XIX, ¿a qué se dedicó? A sistematizar datos de las observaciones de manera científica. O sea, acá ya la geografía ya es una ciencia, ya es una ciencia, porque ya tiene campo de estudio, métodos de estudio, principios, este, características, objetivos, método científico, ya tiene todo. Entonces, acá ya la geografía empieza ya no solo ser descriptiva, no empieza a ser científica, y busca estudiar la interrelación del hombre y la naturaleza, ¿no? Que en otros términos vendría a ser su medio que lo rodea. ¿Quiénes serían los representantes de la geografía en la edad contemporánea? Alexander von Humboldt, que es considerado como el padre de la geografía actual. ¿Ve? Carl von Ritter, Paul Vidal de la Blache, y pues ahí nos faltó mencionar al alemán Friedrich Ratzel, ¿no? Que también es otro que nos aportó al desarrollo de la geografía en la edad contemporánea. ¿Ve?
Ahora, ¿cómo o de dónde viene la palabra geografía? Proviene de la palabra griega, geo, que significa tierra, y grafía, que significa descripción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca la geografía? Describir la tierra, ¿ve? ¿Pero para qué? Para conocer el qué, el cómo y el dónde de los fenómenos que se presentan en la superficie terrestre. ¿Ve? Entonces, a partir de su etimología, la geografía busca estas tres cosas. ¿Qué fenómenos geográficos se presentan? Terremotos, tsunamis, huracanes, huaicos, desbordes. ¿Dónde? En el lugar. ¿Y cómo? Sobre todo sus causas. ¿Qué fenómenos hay? ¿En qué lugar se presentan? ¿Y cómo se van a presentar? ¿Eh? Por ejemplo, muchos creen que los fenómenos que existen en todo, es igual en todas las zonas del mundo o en todas las zonas de un país, y no es así, ¿no? Por ejemplo, Perú es es zona donde se presentan huracanes y tornados, ¿sí o no? No, Profesor. profesor. No, ¿De profesor. dónde es eso? A ver, los huracanes y tornados, ¿de qué zonas? De Centroamérica, Norteamérica, ¿Dónde profesor. vienen los huracanes? Centro y Norteamérica. Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Porque Estados Unidos es caserito de los huracanes y tornados. ¿Ya? Ejemplo, Perú es zona donde hay erupciones volcánicas constantes. No, profesor. No, No, profesor. profesor. ¿Dónde hay volcánicas? ¿Dónde? Por Asia, bro. España. ¿Asia? En Asia no vemos erupciones volcánicas constantes. Sismos sí, pero erupciones volcánicas constantes no. Por ejemplo, erupciones volcánicas vemos en Oceanía. Ahí sí hay erupciones volcánicas. Europa, profesor. Me equivocaba, bro. En Centroamérica también. En Centroamérica también, ¿ve? Lo que es, por ejemplo, Guatemala. Guatemala tiene un volcán que está considerado como uno de los más peligrosos del mundo. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, eso es característica de ahí. Ahora, nos trasladamos a Perú. En Perú, ¿qué fenómenos son los que son constantes? Huaicos, Los bro. huaicos, Las profe. inundaciones, profesor. Sismos, Huaicos, desbordes de inundaciones. los ríos. Sí. Oye, ¿y por qué hay sismos en Perú, ah? Porque Por la placa tectónica. Por el dorsal de Nazca, profesor. Dorsal de A Nazca. ver, Flor, le escucho, a ver. porque estamos, Flor, por favor, ordénense. Flor, le escucho, Flor. porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Y eso qué significa? Que somos un Flor, país. tú misma, Flor. Tenemos placas debajo y se mueven pues constantemente. La Nazca y las. Mueven, pero la Tierra se mueve, pues, todo el día, las 24 horas sobre su propio eje. No, me refiero a ¿Por las. qué? Porque las placas están en constante roce. Las placas rozan y por eso es que hay movimientos sísmicos. Y eso porque estamos en la zona considerado en el cinturón o llamado Círculo del Pacífico o Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Ve? O sea, nosotros, algo que se da todos los días o casi todos los días, es los sismos. ¿Saben cuántos movimientos sísmicos tiene el Perú hasta ahora? ¿Durante el 2022 o no? ¿Saben o no No, saben? profe, todos los días hay sismos, bro. Un montón, eso va a ser la respuesta, ¿no? Un montón. Allá. Bastante. Te doy No, el no dato, vendría, te doy profesor, el porque dato. constantemente hay sismos. Por ejemplo, hoy ya hubo, debió haber Por sismo. eso. Hoy día no, ayer ha sido el último movimiento sísmico. A las 6:06 de la tarde, 12 de mayo del 2022, 45 kilómetros de profundidad, intensidad 3. ¿Qué número de movimiento sísmico? 298. Al 12 de mayo, en el Perú, la Tierra se ha movido 298 veces. 298 veces. Ahí está. Profe, ¿dónde sale ese dato? ¿Dónde lo tiene ya? Ustedes fácilmente pueden descargar el aplicativo del IGP, Instituto Geofísico del Perú. Descargan ese aplicativo y ahí les reportan todos los sismos con el lugar exacto donde se ha presentado. Donde se ha presentado, no donde se va a presentar. Un día me han dicho, profe, usted ha dicho que los sismos se predicen. Los sismos, no, miren lo que ayer ha pasado con el sismo antes de este. A ver, ¿a qué hora ha sido el sismo fuerte en Lima?
Ahorita te digo, ¿ya? Ujú. Pero profesor, una vez ya dado el sismo, se demora todavía en llegar a la Tierra y se puede dar una alarma. Es como lo que han estado haciendo últimamente para que suenen los celulares, para alertar a la población. Eso, ¿sabes por qué no va a salir eso, Ángelo? Ahora te voy a decir. Porque tú no vas a saber en qué zonas las placas están rozando. O usted sabe en qué zonas la placa está rozándose, con intensidad fuerte. Pero una vez ya que el hipocentro se encuentra, se puede dar, al menos pienso yo. Pero el movimiento telúrico es segundos, pues. Profesor, Entonces, te no, puede no, no, avisar, pero no podés saber dónde sería el sismo, en qué lugar del Perú. claro. Si el Instituto Geofísico con su maquinita esa que tiene su agujita, que está ahorita monitoreando los movimientos que hay en la Tierra, no te puede decir a ciencia cierta, y es que ellos tienen sus estaciones, inclusive enterradas, no te puede, ni siquiera te puede decir, ¿sabes qué? En tal lugar se va a presentar un sismo porque ya empieza a cargarse eso. Imagínate con ese aplicativo que el día de ayer ha sido una estafa, pues. A ver, el sismo ha sido ayer en Lima a las 4:55 de la tarde. 5.5. Tañete, Chilca, el epicentro. ¿Eh? Y ayer también ha habido un sismo fuerte en Piura. O sea, ayer ha habido dos sismos fuertes en el Perú. Y el día 10 de mayo ha sido en Tacna, 6.8. No, perdón, en Chile, Calama, pero frontera con Tacna. Ahí están los reportes, ¿eh? Cuando es de color verde, casi no se percibe. Cuando es de amarillo, es temblor. Y cuando es de color rojo, ya puede ser considerado terremoto, de acuerdo a los efectos devastadores. De tres colores maneja el IGP sus reportes. Ahora, este reporte no te llega pues en el momento que está dando el sismo, ¿no? Ese reporte te llega a los 2, 3 minutos de que ocurrió el epicentro. ¿Para qué? Para que te puedas informar dónde se ha llevado a cabo el movimiento. Pero básicamente la geografía te da eso, ¿no? El dónde, el dónde. Entonces tú tienes que analizar. Y el cómo, sus razones, ¿no? En cuanto a la evolución histórica de la ciencia geográfica, ya no de la geografía, sino de la ciencia. Entonces, el campo exacto de estudio de la ciencia geográfica es la superficie terrestre, como consecuencia de qué? De que el hombre habita la zona externa del planeta. Nosotros habitamos la zona externa del planeta. Cuando dice externa del planeta, no es que habitamos el espacio, ¿ah? Sino la superficie. Los recursos naturales de la flora y la fauna se desarrollan en dicha zona y que eso nos va a ayudar a satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Gracias a esa diversa flora y a esa diversa fauna que poseemos, podemos satisfacer nuestras necesidades. Y pues en la superficie ocurre esa intersección de suelo, agua y aire, geósfera, hidrosfera y atmósfera. Y los tres son necesarios pues para la vida de los seres vivos. No solo es del ser humano, sino de todos los seres vivos que componen este planeta. Ahora, en cuanto al campo de estudio, ¿no? Son los fenómenos físicos, o el objeto, perdón, en cuanto al objeto de estudio, van a ser los fenómenos físicos, biológicos y sociales que se manifiestan en la superficie terrestre y la distribución espacial. Y acá tenemos dos definiciones más que hay que mencionar. La primera, la de Manuel de Martoni, y la segunda de Ángel Basols Batalla. ¿Qué nos dice Emanuel de Martoni? Que la geografía es la ciencia que estudia la distribución en la superficie del globo terrestre de los hechos y fenómenos geográficos de tipo físico, biológico y humano, las causas de esta distribución, la forma como evolucionan y las relaciones existentes entre ellos, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Como por ejemplo han evolucionado el tema de los huaicos. Alguien dirá, profe, los huaicos de antes son los mismos de ahora, ¿no? Ahora los huaicos son un poco más devastadores, ¿no? ¿Por qué más devastadores? Por el tema de la caída del agua, que se da con mayor intensidad en las zonas altas de las quebradas. A eso tú le sumas la población que vive alrededor de quebradas y ha hecho contaminación en esa zona, y todo eso conlleva pues a efectos más devastadores, ¿no? ¿Eh? Entonces hay que estar, como dice, preparados para que sobre todo esto no nos termine pues afectando de manera sustancial. Para ello, la geografía te da todos esos conocimientos. Ángel Basols, que nos dice que la geografía es una ciencia que localiza los fenómenos naturales y sociales. O sea, para él, la geografía te dice, ¿no? En dónde se van a presentar
posiblemente estos fenómenos. Las causas de su formación, su distribución espacial y desarrollo en el tiempo, subrayando la relación y dependencia mutua de todos ellos y la diversidad regional que ofrecen. Este es algo que a veces no lo entienden muchas personas, ¿no? Y le dan pues pantalla a algunos canales de televisión sobre lo que va a ocurrir en una zona, los famosos videntes, ¿no? A veces vemos en algunos canales donde dicen, ¿no? Él lo predijo, pero no has predecido nada, pues simplemente ya sabías que iba a ocurrir, simplemente se ha presentado. Por ejemplo, cuando veo yo algunos programas y dicen, ¿no? Se ha presentado el profeta, el vidente, el que lo acierta todo y agarra su bolita, ¿no? Dice, ¿qué es lo que ves? Dice, para el Perú el próximo año. Mira, veo que en el Perú va a haber un sismo fuerte, fuerte, fuerte. ¿Así? Va a haber mucha destrucción, va a haber muertes. Prepárense. Pregunto, ¿qué de novedoso hay ahí? Nada. ¿Qué de novedoso hay ahí? Nada, ¿por qué? Ah, Porque estamos en profesor, una zona sísmica y lo más probable es que haya un terremoto, pues. Es igual que yo les doy una visión ya. Soy vidente. Veo que Huánuco el próximo año, en el mes de febrero, marzo, más o menos, marzo sobre todo, va a ser víctima de huaicos devastadores en Huánuco. Sí, mira, acá veo que mucha gente va a perder sus casas, sus campos de cultivo. ¿De qué novedad estoy hablando? Si es algo que comúnmente pasa en nuestra ciudad cuando llueve torrencialmente. Fenómeno del niño. ¿De qué estoy hablando acá? O sea, ¿qué visión estoy teniendo? Si es algo que sé que pasa nada, profe. constantemente. No hay nada, pues, o sea, no hay nada de novedoso ahí. Pero la gente que dice, hoy hay que prepararnos, mire, el vidente lo ha dicho. ¿Qué pasó en el 2000? Los videntes dicen que va a haber un asteroide que va a chocar con la Tierra, fin del mundo, muerte, destrucción, hecatombe, cataclismo. Oye, la gente fue tan histérica que hasta familias se terminaron suicidando por completo. Familias se suicidaron por completo, los encontraron a todititos en casas muertos, 8, 10 personas. ¿Y qué pasó el 1 de enero del 2000? Nada, 5 de enero. No, espérate, 5 días, el calendario está un poco distorsionado, 5 días, nada. Fin de mes de enero. Para mitad del año 2000 la gente estaba haciendo su vida. Fin del mundo, fin, no molestes acá. Entonces, la geografía te dice, ¿no? ¿Sabes qué? Estás en una zona de estas características y esto es lo que posiblemente va a pasar. Ahora, no me digas pues la hora, no me digas el lugar exacto, pero que estás en una zona que en un perímetro determinado va a ocurrir esto, sí, pues. Por eso es que a veces, en vez de estar creyendo en tonterías, uno tiene que informarse en qué zona se ubica. ¿Y eso quién te da? Según Ángeles Basol Batalla, la geografía, pues. Si no, ¿quién te da todos estos datos? ¿El profe? No, la geografía. La geografía te da eso, ¿eh? Entonces, ya saben, chicos, no estén creyendo en tonterías. Yo cuando me dicen, oye, ya, vidente, nada. Yo le voy a creer al vidente cuando me da el número de la tinca. Cuando me da el número de la tinca, ahí sí le voy a creer. A ciegas, voy a ser su seguidor. Que me dé el número de la tinca. Y a mitas vamos, así. Mitad para ti, mitad para mí. Ahí sí, no hay nada que decirle. El resto es simplemente charlatanería, ¿no? Son los charlatanes que mucha gente cree, pues. Esa es la pura verdad. En cuanto al dominio campo de estudio, es el espacio geográfico, la biosfera, abarca las áreas accesibles a las actividades que realiza el hombre y está compuesto por 3 zonas, ¿no? La epidermis o la superficie terrestre, que es la parte superior de la geósfera, donde tenemos a los continentes, las capas freáticas, las minas, los pozos petrolíferos, ¿no? Que hoy por hoy es como dice, es el tesoro que muchos países buscan, ¿no? Pero más adelante será el agua, ¿no? O sea, hoy por hoy la guerra en el mundo, ¿por qué se da? Por el petróleo, pues la verdad, por el petróleo. De acá 30 años, dicen los especialistas, la guerra en el mundo será por el oro azul. Profe, ¿y dónde está? ¿Cuál es el oro azul? El agua. ¿Y en qué zona es donde abunda agua? América del Sur. ¿Gracias a quién? A la cordillera de los Andes, factor geográfico. Profe, quiere decir que de acá, cuando ya esté viejito,
van a invadir las potencias mundiales por llevarse nuestra agua. Sí, la pura verdad. Pero si quisiéramos que eso no ocurra, los países que tienen hoy escasez deberían empezar a tener estrategias. Deberían empezar a tener estrategias para que el agua no empiece a escasear, porque ya hay escasez de agua en Egipto, por ejemplo. En la India. No sé si ustedes han visto el reporte en las noticias, que la India, no sé, creo que fue hace una semana o 2 semanas, su temperatura había llegado a 60 grados. No sé qué tan cierto podría ser esa información, porque 60 grados ya estamos hablando de que la gente está muriéndose como pollo broster, ¿no? O sea, chicharrada. ¿Eh? No sé, he visto yo un reporte que estaba pasando eso en la India, pero lo que sí está completamente seguro es que en Egipto hay escasez de agua, y por eso es que regulan el consumo allá. Entonces hay que ver cómo sea esto. La zona fótica es la parte superior de los océanos hasta donde llegan los rayos solares, ¿no? Que es más o menos 200 metros bajo el mar, 200 metros bajo el nivel del mar. Es la zona de la plataforma continental y es donde se desarrolla la pesca, ¿no? Es donde se desarrolla la pesca. Y nosotros tenemos pues el privilegio de tener un ancho de mar único en el mundo. ¿Cuánto es el ancho de mar que tiene el Perú, chicos? 200 200 millas. millas, señor profesor. ¿Y los otros países cuánto tienen? Varios también 200 millas, pero No. sí, profesor, No porque todos, ¿ah? se copiaron De bueno, Bolivia es más grande, profe. Bolivia tiene mar, ¿no? Sí, Bolivia tiene mar. ¿Sabes por qué no, Angelo? Porque en la década del 90, la ONU convocó a una reunión de todos los países que tenían salida al mar, se llamó la Convemar de New York, ¿ya? Y ahí se quedó que todos los países que tenían salida al mar iban a bajar a 12 millas nomás iban a tener de ancho. ¿Perú fue a ese evento? Sí, pero firmó, no. Hasta ahora la ONU le para diciendo a Perú, ¿cuándo vas a firmar esto? Y Perú que le ha dicho, no lo voy a hacer porque va en contra de mis intereses económicos. No, que tú quieres desobediente. Sancióname, pues. Porque la ONU, esa, esa reunión lo hace después de que José Luis Bustamante Rivero, en 1947, establece ese ancho de mar. O sea, lo que la ONU hizo fue después de lo que el Perú ya había planteado. Entonces, países como Ecuador y Chile, ahora Chile recién han reconocido esos 200 millas de mar. Que sí, profe, sí. Pese a que Chile en su momento quería quedarse con un espacio de algunos kilómetros de mar, ¿no? Pero ya es un tema que se ha solucionado con la Haya. La troposfera es la primera capa de la atmósfera donde posibilita la existencia y la vida de la Tierra, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que compone el espacio geográfico. En cuanto a las doctrinas geográficas, en cuanto a las doctrinas geográficas, tenemos dos, el determinismo geográfico y el posibilismo geográfico. El determinismo geográfico surge en el siglo XIX y fue desarrollado por Friedrich Ratzel en su antropogeografía aplicada por los geopolíticos alemanes. O sea, Ratzel planteaba la expansión del espacio, ¿ya? Pero, ¿quién fue el que puso en práctica esto? Sería pues Hitler, ¿no? Por eso es que Alemania desata la Segunda Guerra Mundial, no tanto por el tema de la raza, eso fue una razón secundaria. La razón primaria fue que querían expandir Alemania por toda Europa y por ende quedarse como capital del mundo, ¿no? Pero no se llegó a concretar porque sabemos cómo queda Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué planteaba Ratzel con el determinismo geográfico? Planteaba que no solo es una aceptación de la influencia del medio físico sobre el hombre, sino que es la búsqueda de la relación causa-efecto entre los factores físicos y la acción humana. O sea, todo lo que ocurre en la naturaleza tiene que ver eminentemente con el hombre, impacta en el hombre. Eso es lo que plantea Ratzel con el determinismo geográfico. Sin embargo, exagera el papel del medio sobre el hombre. Un momentito, por favor, ¿ya? Entonces, eso es lo que plantea Ratzel con el determinismo geográfico, ¿sí?
No, sí, sí, un paréntesis he hecho, un paréntesis he hecho. Sí, había algo importante que responder. En cuanto al posibilismo geográfico, esta es una doctrina opuesta al determinismo, planteado por Pablo Vidal de la Blache, y creo que es el que hoy por hoy tiene más sustento en la actualidad, ¿no? Él sostiene que el medio físico no es determinante, por el contrario, ofrece una serie de posibilidades que el ser humano lo utiliza o lo puede desaprovechar. Es decir, que el hombre, en él está el papel decisivo de modificar el medio geográfico y hacer accesible para satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo que vemos constantemente, no? Nosotros tenemos muchas cosas a nuestro alrededor, pero a veces lo utilizamos de manera correcta y a veces lo desaprovechamos. Miren qué es lo que pasa con los bosques. ¿Es necesario tener bosques o no? ¿Ustedes qué opinan? Sí, es necesario. Claro, Es profesor. necesario, profesor. Es necesario para, por ejemplo, para nuestro oxígeno, para la vida. Ya, hasta ahí estamos bien. Ya, es necesario para eso. ¿Es necesario para la madera? Sí, hasta ahí también estamos bien. La madera es necesaria, ¿no? Si no hubiera madera, no tuviéramos puertas, no tuviéramos sillas, mesas, camas, cómodas, roperos. Entonces, es mucho la utilización de la madera que se obtiene de los bosques. La pregunta es, ¿lo utilizamos correctamente? No, ¿Utilizamos profe. lo No lo que usamos vamos a... No, profe, correctamente, no. profesor. No, profe. No, ¿ve? No lo utilizamos lo que vamos a hacer. Utilizamos más de la cuenta. Pero ¿dónde está lo peor? Que no reforestamos. Ahí está lo peor. ¿Saben cuántos hectáreas de, este, de bosques tiene el Perú? 84 millones de hectáreas. Mira, 84 millones de hectáreas. 84 millones de hectáreas. Al año, Perú tala de manera legal como ilegal, indiscriminadamente, 300.000 hectáreas. Al año perdemos 300.000. Quiere decir que cada 3 años aproximadamente perdemos un millón de hectáreas de bosques. 1 millón cada 3 años. Ahora saben por qué tenemos afectación en el cambio climático, ¿no? Nadie te dice que lo que tú encuentres en la naturaleza no lo utilices. Utilízalo, pero no lo hagas solo pensando en ti. ¿Mm? Un joven me decía, profe, ¿qué opina usted que el reloj climático ha dicho que en 6 años el universo va a ser un caos o la Tierra va a ser un caos? Para mí es relativo. ¿De qué? ¿Por qué es relativo? Porque si nosotros empezamos a tener conciencia ambientalista y esas grandes empresas empiezan a plantar árboles de las que han talado, entonces esos 6 años van a pasar a ser 10 o quizás 20. Pero si nadie hace nada, yo creo que 6 años va a quedar corto. Va a ser en menos tiempo. Va a ser en menos tiempo. Huánuco, si bien es cierto, tiene clima templado seco, pero ya no es tan característico ese clima. Hay días donde hace calor como si estaríamos en la selva, como también hay días donde hace frío como si estaríamos en zona como Huancayo, como estaríamos en Cerro de Pasco. En Huánuco hace 20 años no era así. Entonces estamos deforestando. Y uno de los bosques que a nosotros nos regula el clima es Carpis, pues. Tú te vas a Carpis, ya no todo es vegetación bonito. Ahora hay zonas totalmente sin árboles, sin vegetación, en donde han plantado algunos cultivos, pero que eso ha generado todo esto que estamos teniendo acá. Cuando hay lluvias en Carpis, deslizamiento de tierras. ¿Por qué? Porque no hay árboles que sostengan. ¿Mm? Entonces, todo eso tiene que ver con el posibilismo. O tú lo utilizas bien, simplemente lo desaprovechas y luego pasas las consecuencias. ¿Sí? Entonces, de eso se trata la doctrina de Pablo Vidal de la Blache, ¿no? O Paul Vidal de la Blache, del posibilismo geográfico. En cuanto a lo que es un paisaje, o perdón, la división antes de lo que es el hecho o paisaje geográfico. ¿Cómo está dividido la geografía? La geografía se divide en 4: astronómica, matemática, física y biológica. La astronómica es la que pone a la Tierra como un astro y su relación con el resto. ¿En qué ciencias auxiliares se apoya la geografía astronómica? En la astronomía. ¿Qué estudia la astronomía?
el universo y las teorías cosmológicas. ¿Sí? Estarán apuntando, ¿ah? Estarán apuntando. Después no me digan, profe, ha venido en el examen que estudia la petrología, que es una ciencia auxiliar de la geografía y física. Yo le he marcado petróleo. Ya. Estarán apuntando. ¿Ah? Después no me digan, profe, me sorprendieron. ¿Ya? Entonces, repito, la astronomía estudia el universo y las teorías cosmológicas. El universo y las teorías cosmológicas. La astronáutica. Ya, la astronáutica está fácil de relacionar si es que no sabes. Tiene que ver con los astronautas, que son los seres humanos. Entonces, ¿qué hace la astronáutica? La astronáutica estudia la exploración, la trayectoria y la supervivencia del ser humano, pero en el espacio. Que cualquiera no lo puede hacer, ¿no? Ustedes saben que para ser astronauta hay que prepararse. Y no te preparas simplemente un año, te preparas por muchos años. Por ejemplo, ahorita hay un grupo selecto de astronautas, de casi 100, que se están preparando para cuando se apruebe la misión a Marte. Porque ahorita en Marte lo único que han llegado son carritos robotizados. ¿Eh? 2 carritos robotizados, uno que ya perdió señal y el otro que todavía sigue mandando información de Marte. ¿Cómo se llamaban? Primero fue Opportunity, era uno, y el otro era, me estoy olvidando el otro nombre. Opportunity y se me fue de la mente. Curiosity, muy bien, gracias, la señorita que nos ha colaborado con el nombre. Opportunity y Curiosity. ¿Ya? Ser humano no ha llegado a Marte. ¿Que es hoy el planeta como opción para poder habitarlo o colonizarlo? Sí. Entonces los astronautas están preparándose, ¿no? Están preparándose. A ver, ¿quiénes serán seleccionados? Lo único que tenemos entendido es que dentro de esos 100 hay 2 peruanas, 2 mujeres peruanas. Que sí, profe, sí. Eso sí es cierto. 2 mujeres peruanas han sido seleccionadas para prepararse de los que van a seleccionar a la misión a Marte. Sería, Profe, uno una dice, duda. ¿no? Dígame. Sí, le escucho, le escucho. Más o menos en qué consiste su preparación, como un dato más. El tema físico, el tema físico es fundamental, pues, ¿no? Usted sabe que en el espacio el cuerpo pierde volumen, o sea, pierde peso, perdón. Tú, lo que significa, pues, estar varios días en el espacio y de repente estar encerrado, pues tiene que ver con su preparación física, mental. Hay mucha gente que, o sea, no te podría dar exactamente cuánto va a ser el tiempo de viaje de la Tierra a Marte, pero de que va a ser varias horas, varios días, y hasta meses, me imagino, estar encerrado en una sola aeronave, mirando la cara a todo, lo mismo de siempre por varios días, va a ser pues estresante, ¿no? Por eso te tienes que preparar mentalmente. ¿Cuánta gente tiene este caos? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Cuando estás encerrado, claustrofobia, ¿no? La claustrofobia, ¿no? Entonces, toda esa preparación va a conllevar a que las personas que estén mejor, vaya pues en ese viaje. Pero de que sí, ya la NASA está programando, sí, la NASA está programando. Solo falta ajustar algunos detalles y de seguro que no nos sorprenda cuando digan, tal mes, tal día, tal hora, estos serán los primeros seres humanos que pisen Marte. Un logro para la humanidad, ¿no? La astrofísica, esta es una ciencia que combina la astronomía con la física. Estudia el universo y sus componentes a través de 2 cosas, los satélites y los telescopios, ¿no? Esos, bueno, fanáticos, diría yo, ¿no? No quiero utilizar un término porque van a decir, profe, estás insultando. Este, los fanáticos del espacio, ¿no? Están ahí horas y horas con su telescopio viendo todo lo que pasa. Ah, mira un cometa, mira, sí, acá está cayendo una estrella, mira la luna. Debe ser fascinante, ¿no? Debe ser fascinante estar en ese mundo del estar viendo lo que pasa en el espacio, ¿no? Todo ese espacio infinito, pues, o sea, que no tiene cuándo acabar, ¿no? Hay telescopios que ven hasta inclusive otros sistemas planetarios, ¿no? Por ahí he visto, no sé en qué sistema hay un planeta que tiene la misma característica que la Tierra, la misma característica que la Tierra. ¿Sí? Ahora,
cuántos años luz para viajar ahí, para poder llegar, es impresionante, ¿no? Pero eso te dan los astrofísicos, pues. Y la cosmología, que es una rama de la física, pero que también estudia el universo a partir de los cosmos, ¿no? Entonces, esas son las ciencias auxiliares de la geografía astronómica. La geografía matemática tiene que ver con la forma y las dimensiones de la Tierra. Y acá tenemos a la cartografía. Y eso está fácil. ¿Qué estudia la cartografía? Mapas, Los profesor. mapas y presentaciones de la Tierra, Es, profesor. claro, estudia la elaboración de los mapas, ¿no? De la cartografía. La geodesia, ¿qué estudia la geodesia? Líneas imaginarias. Líneas imaginarias. Líneas Claro, imaginarias. las líneas, la forma y las dimensiones que tiene la Tierra, ¿no? Latitudes, longitudes. La topografía, ¿qué estudia la topografía? Relieve, profesor. La superficie terrestre en su relieve, en su composición, ¿no? Hoy por hoy, para hacer, por ejemplo, una obra de infraestructura, tiene que haber un estudio topográfico, ¿no? Y esto cualquiera lo puede estudiar. Yo les recomendaría que estudien esto como una carrera técnica paralela a la carrera que están estudiando. No se necesita ser ingeniero para hacer estudios topográficos, ¿ah? No se necesita. Simplemente saber manipular la estación, se llama la estación topográfica, es ese aparatito que tiene así como una lupa pero chiquitita que tú ves si por ejemplo hay pendiente, hay caída para que el terreno sea plano. Y a partir de eso tú recomiendas y dices, ¿no? ¿Sabes qué? Si quieres hacer carretera en esta zona, el estudio topográfico manda que tienes que nivelar por la parte derecha, por la parte izquierda y todas esas cosas. Muy buena esta ciencia auxiliar que hoy por hoy es una carrera técnica, ¿no? La topografía. La geografía física estudia la composición y la constitución de la Tierra. Y acá tenemos la geología. ¿Qué estudia la geología? Estudia la composición, estructura química, dinámica, historia de la Tierra. El De la origen. Tierra, cómo se ha formado. Claro. La petrología, ahí está. ¿Qué estudia la petrología? El petróleo. Piedras. Piedras, profesor, Rocas, ¿no? rocas. Rocas, ¿no? Estudia la composición, estudia la textura, estudia la dinámica de las rocas. Y la orografía, el oro. ¿Qué estudia la orografía? Montañas, profe. Las montañas, ¿no? Montañas. Montañas, Y profesor. justamente pues en las montañas es donde vas a encontrar minerales. ¿Sí? En las entrañas de las montañas, dice, ¿no? En el subsuelo de esas montañas. La eología, Vientos. El viento, bro. los vientos. Gracias a la eología se ha podido desarrollar, pues, hoy por hoy algo muy necesario para algunas sociedades, ¿no? La energía eólica. No sé si han visto en las zonas costeñas, sobre todo de muchos países, molinos, ¿no? De viento que te generan energía eléctrica. ¿Sí? La energía eólica. Glaciología, ¿qué estudia la glaciología? Glaciar. Los glaciares, profesor. Pero ese es el término más sencillo, profe, la glaciología, los glaciares, no. La glaciología estudia la composición del hielo. ¿Y en dónde, ya? Y acá les hago una pregunta adicional. ¿Y en dónde se hacen estudios glaciológicos? En el Ártico o en la Antártica. En los polos. Muy bien. Ártico, Antártico, Polo Norte, Polo Sur. Perfecto. ¿Y la edafología qué estudia? Suelo. Suelo, profesor. Hola, El profesor. suelo como medio de Suelo, vida para los profesor. seres vivos, ¿no? Claro, el suelo, pero como medio de vida. Pero ustedes saben que en el suelo hay una gran composición de muchos seres vivos, ¿no? Se componen varios seres vivos ahí. Por último, tenemos a la geografía biológica, que se encarga de estudiar a los seres vivos que habitan la Tierra. Y acá tenemos a la antropología, que muchos confunden con la arqueología. ¿Será lo mismo o es diferente? Es diferente. Diferente, Es profe. diferente, profesor. Vamos por lo segundo, ¿qué estudia la Antropología arqueología? ¿Y la arqueología? La arqueología Restos estudia materiales. los hechos, restos materiales dejados por el hombre. Dejados por el hombre, profesor, la arqueología. Hallazgos, ¿no? Sobre todo hallazgos, ¿no? La antropología estudia el hombre, su sociedad, tanto pasada como presente. ¿Eh? Tanto pasada como presente. Gracias a estudios antropológicos nosotros sabemos cómo eran los de la cultura chimú, mochica, chavín, los incas, los españoles, y así sucesivamente. Profesor no nos da la historia, sí, la historia, pero a nivel social te da la antropología. Pues, te da la antropología. La etnografía. Las Pueblos. culturas. Las etnias. Etnias. Las etnias y sus modos de vida. Las etnias y sus modos de vida. Por ejemplo, gracias a estudios etnográficos,
conocemos que las mujeres en algunas comunidades selváticas, ¿cómo andan con el dorso? ¿Cubiertas o descubiertas? Cubiertos, Cubiertas. Cubiertas. ¿Cubiertas o descubiertas? descubiertos. Descubiertas, ¿no? Mostrando los senos y no hay nada, es un modo de vida, pues. No hay enfermos o degenerados que estén haciendo, ¡oh! Uy, mira, su seno más grande que el otro. No, nada, eso es normal. En cambio, si mirarías acá, en la ciudad, por ejemplo, a una mujer que ande con el seno descubierto, ¿cuántos ya estarían así, no? Transmisión en vivo. Ahí, Le graban comparte. todavía, profe. Claro. Pero eso es lo que da la etnografía. Modos de vida. Ecología, ¿qué estudia la ecología? Diversidad de clima. Diversidad de clima. ¿Cómo que clima? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que clima? ¿Cómo que clima? Ecología, ¿qué estudia la ecología? La biodiversidad. El ecosistema del mundo. ¿Cómo, profesor? No lo entendí. ¿Qué estudia la ecología? El ecosistema del mundo. Diversidad del ecosistema. El medio Ecosistema. ambiente. Y hay que mejorar ¿De eso. los seres vivos entre sí? Ya, pero en relación con su hábitat, ¿no? Estudia a los seres vivos en relación con el lugar donde lo habitan, claro. Por ejemplo, un ecosistema, un árbol. ¿Un árbol es un ecosistema o no? Sí, porque en el árbol habitan insectos, aves, mamíferos. El árbol es vida. Eso es un ecosistema, ¿ve? Pero básicamente es a los seres vivos en relación a su hábitat. La demografía, Población. A la población. a la población a Población, partir profe. de sus características. Edad, sexo, grado de instrucción, actividad económica, todo esto. La zoología, A los animales. Animales. animales con Los todo. animales, ¿no? profe. Claro. Y la botánica, Plantas. A las plantas. Las más que plantas. plantas, creo que deberíamos utilizar el término vegetales, ¿no? A los vegetales. Vegetales, ¿no? Claro, un término más general. Entonces, miren lo importante de estas ciencias que ayudan a que la división de la geografía también pueda desarrollarse, ¿no? Muy importante. ¿Ve? Entonces, con eso estaríamos terminando lo que es la división de la geografía. Ahora sí, el espacio paisaje geográfico. ¿Qué será el espacio paisaje geográfico? Es el lugar donde se desenvuelven los grupos humanos en su interrelación con el medio ambiente y por lo tanto es todo lo que existe de manera natural y espontánea. Ese es el espacio geográfico. También tenemos el espacio o paisaje natural y también tenemos el espacio o paisaje cultural. El natural es donde el hombre no interviene y el cultural donde el hombre sí interviene. Entonces yo te voy a dar un ejemplo y tú vas a decir qué tipo de paisaje es. Tenemos un cerro en donde hay muchas casitas, o sea, asentamientos humanos. ¿Qué tipo de paisaje es? Paisaje ¿Cultural? cultural. ¿O natural? Cultural, profe. Cultural. 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 El lago Titicaca. Geográfico. Natural. Ahí, Natural. ¿O acaso el hombre ha diseñado ese lago? No, profe, no. Esa es de la propia naturaleza. ¿Qué diferencia existe entre hecho geográfico o fenómeno geográfico? El hecho geográfico es un acontecimiento que se presenta en la Tierra y se caracteriza porque es lento y estable. Se puede predecir, puede tocarse, es permanente, pero también son las sombras o acciones del hombre que condicionan el medio ambiente. Dos ejemplos. Lo que no interviene el hombre, pero es un hecho geográfico, los océanos, las cordilleras, las montañas. Otro ejemplo de hecho geográfico, pero donde sí interviene el hombre, las viviendas, las carreteras, los caminos, las minas, ¿no? La mina lo hace el hombre, ¿no? Hay dos formas de extracción minera, por ejemplo. Uno es tajo abierto y el otro, ¿cómo es? ¿Cómo se llama cuando hay túneles? Cerrado. Mina. No, pero si estamos hablando de mina, pues. Hay dos formas de que el hombre extrae minerales. Uno es tajo abierto, o sea, uno es así como carreteras, no sé si han visto circulares, como un embudo. Ya, eso se llama tajo abierto. Y cuando hay túneles y sacan los minerales, ¿cómo se llama eso? Túneles subterráneos hacia abajo, así. ¿Nadie? Socavones. Se llaman socavones. Claro. Ese es más peligroso.
Ese es más peligroso. ¿Por qué? Porque cada vez que, o sea, quieras o no, en los túneles subterráneos, para que pasen, por ejemplo, camioncitos, para que pasen podcast son tractores pequeños, tienen que a veces detonar, y a veces una mala detonación, pobre minero, ¿no? Se acabó su vida el minero. Pocos son los mineros que a veces los rescatan. La gran mayoría, ¿saben cuál es una creencia? Y eso es, a ver, los que son de Cerro de Pasco nos dirán si es cierto o falso. Dice, hay una creencia de que para que el cerro te siga dando mineral, pide vida humana. No sé si será cierto, pero a mí me han contado eso. A Sí, veces profe, el yo, dueño de la mina, a propósito, genera un accidente minero, pero a su familia le pagan un montón de plata, ¿no? Ya ahí está, indemnización. No sé, a ver, ¿qué de cierto serán? Los de Cerro de Pasco nos deben comentar esto, porque en Cerro de Pasco ustedes saben que la principal actividad es la minería. ¿Cierto o no? No sé. sí Depende, es profe. cierto, profe, sí es Sí es cierto, cierto. pero también depende a veces. O sea, del tamaño de la mina o de lo grande que tenga que ser. Por ejemplo, Ah, no, si es una, claro. O sea, tú también no vas a entregar vida en una pequeña minería, ¿no? Ya serías ya totalmente, no sé, ya. por Pero ejemplo, ahora, o sea, en no la se zona, debería entregar vida de nadie, ¿no? ujú, Pero también usted sabe los intereses económicos que a veces la minería tiene. No le interesa, pero lo por que va ejemplo, en la las vida de zonas nadie, ¿no? ru- rura- este, rurales, profe, a veces ¿Ya? las minas son pequeñas y normalmente no hacen eso. O sea, hacen pequeñas ofrendas, pero a veces de comida ajá, normalmente comida, pues, comida, frutas, vegetales, ese tipo de cosas, o animales también, como ahí dijeron, toros, ovejas, cabras, así. Pero en las minas grandes creo que sí hacen eso, por las creencias sobre todo. Sí, o Y sea, pero es, como le digo, no se debería hacer nada, no sea grande, mediana, pequeña, la vida no tiene precio, pues. Creo que son Eso. supersticiones que se convirtieron en algo así como costumbre ya. Pero es una creencia. Yo he escuchado fuerte esta creencia. Por eso quería, no le he visto, o sea, sería mentirles que hoy he visto que a propósito, pero dicen que se genera eso. Pero, sí, profe. pero, pero, nadie a veces reclama, ¿no? Profe, Ahí viene el tema. yo tuve la oportunidad, profe, de hablarme con uno de donde yo vivo, uno que había encontrado, digamos, solamente un pedazo de oro allá por la selva y después lo pidió a su ser más querido, profe, a Ah, su ser mira. más querido y él no quería, pues, o sea que simplemente le ofreció su mascota. Si es que él no entregaba a su ser más querido, simplemente debía dar algo a cambio, pero que sea algo como a él, como a él, o sea que él la quiere más, o sea que él quería más a su mascota. Es por eso que no quiso entregar y si no entregaba, él también iba a morir, pues. Y, y tuvo que hacerlo, entregó a su mascota y después se tranquilizó. Y entre sueños, dice profe, le decía, pues, ¿cuándo vas a Entre cumplir? sueños le informaban todo eso. Ajá. Le decía, ¿cuándo vas a entregar? Y así me estaba comentando. El señor vive, pero ya puede hacerlo. Ah, mira. Sí, son creencias, y esos son aspectos culturales, pero yo no sé por qué se ríen. Son aspectos culturales que hay que respetar. O sea, no necesariamente tú tienes que creer, pero tú tienes que respetar, ¿ah? O sea, si no respetamos esos aspectos culturales, ¿dónde estamos, pues, chicos? ¿Qué pasa? sí, profe, Fenómeno geográfico. Es la acción de la naturaleza sobre el paisaje y se caracteriza por ser súbito, o sea, repentino, impredecible, violento, y no se puede predecir, y provoca cambios visibles, terremotos, huaicos, tsunamis. ¿Ve? Por ejemplo, ¿va a haber huaico acá? Sí, va a haber huaico acá. ¿A qué hora? No sabemos, pues, ¿no? ¿Qué pasa si baja la intensidad de la lluvia? Ya no se genera huaico. No influye en la acción del ¿Te das hombre. cuenta? O sea, entonces ahí viene un tema de que el fenómeno geográfico no tiene cómo poder prepararse en el momento que se va a dar. Que tú te tienes que preparar para lo que podría venir, sí. Pero exactamente, a tal hora, a las 5 de la tarde en Huánuco va a haber huaico. ¿Qué pasa si no hay huaico a las 5 de la tarde? Ese es un mentiroso, van a decirte, ¿no? Pero si te dicen,
es muy probable que en estos días haya huaico, prepárate. Entonces ahí te está diciendo, ¿sabes qué? Toma tus precauciones, que podría darse. Si se da, ya sabes cómo actuar, y si no se da, ya estuviste preparado. Pues. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cuáles son los principios geográficos que utiliza básicamente pues la geografía? Tenemos 6, ¿no? Primero está la localización, extensión y ubicación, que sería planteado por Friedrich Ratzel o Federico Ratzel. Friedrich es el nombre en alemán, Federico es el nombre en castellano, ¿no? Friedrich o Federico Ratzel. Este principio es fundamental para determinar la posición, la extensión y los límites espaciales y consiste en ubicar aspectos espaciales con la ayuda de la latitud, que es norte-sur, longitud este-oeste, la superficie, los límites y otros aspectos más que nos va a permitir lograr establecer el área de un determinado lugar. Ejemplo, el departamento de Huánuco se encuentra ubicado en el centro del país. Tiene una superficie de 37.259 kilómetros cuadrados. A ver, el que está con el audio prendido, por favor, si pudiera apagarlo. Limita por el sur con Pasco. Edgar, si pudiera apagar su audio, por favor. Por el norte con La Libertad, San Martín, Loreto, Ucayali. Y por el oeste, Ancash y Lima. Y el este con Ucayali. Ese es el ejemplo que está en el libro. Ahora vamos a hacer un nuevo ejemplo. Perú. ¿Dónde se ubica Perú? A nivel mundial. En el suroeste. Muy bien. Perú se ubica en el hemisferio suroeste. ¿Cuánto es su superficie? ¿Cómo así, Están profe? demorando, cuando están demorando, yo sé que están googleando. ¿Cómo así, profe? ¿Cuánto mide el Perú? Pues, ¿cuánto mide el Perú? Si no me Territorio equivoco, peruano. es algo de 2 millones. 2 millones. O sea, más grande que Argentina. Me acuerdo de un profe. Me estoy confundiendo. No te preocupes. 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto, profesor? No escuché bien. ¿Lo podría repetir, por favor? Como no me han escuchado porque alguien me ha estado interrumpiendo. Repito, Perú mide su superficie 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Esa es la superficie terrestre. Más la superficie marítima, que es 626.240 kilómetros cuadrados. La superficie marítima es 626.240 kilómetros cuadrados. Muchos confunden superficie con ancho. Ahí está el error. El ancho de mar es 200 millas. La superficie es 626.240 kilómetros cuadrados. Tú sumas estos dos y sale la superficie global del Perú. Sumas la parte terrestre con la parte marítima que le hemos brindado y sale la superficie global. Los límites, acá sí, si no saben esto, y ahí sí, cocache en la lengua. Por el norte, ¿con quién limita Perú? Ecuador y Colombia. Ecuador y Colombia. Por el sur. Chile y Chile. Bolivia. Chile. Por occidente. Argentina. Por Por el occidente está A con ver, el a ver, Océano a ver, Pacífico. el mar, a ver, a el ver, mar. a ver, a ver. El mar, profe. Con el Océano Pacífico, profesor. Ahora sí. ¿Y por oriente? El Océano Pacífico. Con Brasil. Brasil y Bolivia. Ah, ya. ¿Dónde me sale Argentina? ¿En qué parte del mundo vivirán ustedes, no? Ay, ay, ay. Ya. Ahí está el otro ejemplo. ¿Me han entendido, no? Sí. Primer principio geográfico. Segundo, la descripción. Planteado por Paul Vidal de la Blache y consiste en dar a conocer las características o peculiaridades de los paisajes, espacios, hechos o fenómenos, ¿no? Ejemplo, el departamento de Huánuco tiene territorio variado, ¿sí? Tiene un territorio variado, zona andina, zona selvática. Además cuenta con el segundo nevado más alto del Perú, que es el Yarupajá, que está en la zona de Lauricocha. También cuenta con valles productivos, claro, pero valles cerrados, ¿no? Los valles en Huánuco son cerrados, ¿eh? No son abiertos como Huancayo. Huancayo es valle, pero Huánuco es un valle rocoso. Huancayo es un valle interandino. Está la diferencia. Tenemos buen clima, obviamente, ¿no? Bueno, discúlpeme que sea un poco regionalista, pero Huánuco tiene el mejor clima del mundo. El clima templado seco. Y una parte de su selva, existe la selva alta y la selva baja. En esa partecita de selva que tenemos, está la selva alta, que es Tingo María, y está la selva baja, que es Puerto Inca. ¿Eh? Entonces, eso es describir, por ejemplo, una zona, ¿ve? Es describir un hecho geográfico. ¿Ve? Ese es describir un hecho geográfico.
Ahora, ustedes pueden hacer del lugar donde vienen, sí, yo sé que en este salón, ¿cuántos hay acá? De los 93 que hay acá, yo sé que hay de diferentes ciudades, ¿no? Me imagino que debe haber acá de Cerro de Pasco, de, no sé, de Pucallpa, quizás de Tocache, de Lima, o de otras ciudades más, y lo mismo tendrían que describir, ¿no? Lo mismo, ¿no? Ustedes como conocedores del lugar donde vienen, fácil de escribir, ¿no? Yo conozco de manera general, ¿no? Por ejemplo, Pucallpa, ciudad que tiene un territorio no tan variado. Pucallpa, perteneciente a Ucayali, es un territorio más plano, es llano, ¿no? Está en una llanura, Pucallpa, ¿ve? A menos de 500 metros sobre el nivel del mar. Es selva baja, tiene un clima tropical de selva baja, calor durante todo el día, mañana, tarde, noche, vegetación, tiene ríos navegables, dentro de ellos el Ucayali. O sea, esa es la descripción, ¿no? En Lima también, ¿ve? Tenemos, por ejemplo, la costa, que también está en la zona llana, pero por un lado también tiene desierto, ¿no? ¿Ve? También tiene zonas desérticas, porque Lima está en una zona desértica, el suelo limeño es desértico. Sobre eso se ha hecho la ciudad de Lima, ¿ve? Entonces, y así, ¿no? Del lugar donde tú vienes, vas a poder describirlo. Para eso se utiliza este principio geográfico. Tercero, tenemos la comparación analógica o la generalización, que fue planteado por Carl Ritter y por Paul Vidal de la Blache. ¿Para qué se utiliza este principio? Se utiliza para conocer las semejanzas y diferencias que existen entre varios hechos o fenómenos geográficos, con el propósito de conocer la distribución de estos hechos o fenómenos dentro del espacio geográfico. Acá está más que claro, ¿no? La selva peruana con la selva africana. Los dos son selva. Los dos son selva. Pregunto, ¿tienen el mismo tipo de clima? No, profesor. No, porque No. es arte, pero- La selva peruana es tropical, la selva africana es árida. Su clima es árida, seca. ¿Ve? ¿Tienen los mismos animales? Tampoco, ¿ve? En la selva peruana habrá elefantes, No, profesor. leones. No, no. Hay, ¿no? En la selva africana En las justas hay sobrevolará mono, el profe. gallito de las rocas. El gallito de las rocas. Tampoco, no. En los Sí, pocos ya ríos que de sabemos, repente profe. pudiera tener la selva africana, Ya por ahí quisieran, está el paiche. ya quisieran, profe. No, ya quisieran. Entonces, los dos son selva, pero tienen sus propias peculiaridades. Cuarto principio, causalidad o explicación, planteado por Alexander von Humboldt. ¿Qué busca este principio? Busca explicar el por qué ocurre un hecho o fenómeno geográfico, para lo cual hay que establecer las causas de dicha ocurrencia. Y este principio no solo busca determinar las causas, sino también las consecuencias, ¿no? La aridez de la costa peruana, o sea, lo seco, desértico que es la costa, se debe fundamentalmente a la frialdad de las aguas del mar. Obviamente, ¿no? Es seco porque no hay lluvias, pues. O sea, al no haber lluvias, no hay vegetación, ¿no? En cambio, vamos a otro ejemplo. La humedad que hay en la selva, ¿por qué se da? ¿Por qué Por se las da la humedad? constantes lloviznas, Por profesor. las constantes lloviznas, lluvia. Se dio Por visna las y la lluvias, profe. Ah, pero algo más, algo. Por qué es húmedo la selva? Por los árboles, más que todo. Que exactamente, pues, claro. Por la vegetación, profe. Por la vegetación, ¿no? Por la vegetación. Es húmedo por eso la selva. La tierra es húmeda. Y por eso es que hay bastante vegetación, ¿ve? Entonces ahí vemos causalidad o explicación en este principio geográfico. Quinto, actividad, planteado por Jan Brunes, y enuncia que todo hecho fenómeno está en constante cambio por lo que es dinámico. El espacio geográfico cambia y se transforma por lo que produce cambios cualitativos y cuantitativos y no es estático. Ejemplo, Huánuco hoy en día, desde Caihuayna hasta los portales, es una zona netamente urbana. Ya no se encuentra campos de cultivo. Hace 50 años, yo me atrevería a decir más, la ciudad de Huánuco, al cruzar los puentes que existen en la ciudad, o sea, para Amarilis, habían haciendas y terrenos de cultivo. Claro, todo lo que es Amarilis, hace 70 años atrás no había. No había Amarilis, no. Amarilis era una zona de producción de caña de azúcar, se llamaba Cañaverales, o se llama Cañaverales, ¿no? Y el dueño de todo Amarilis era una familia, la familia Figueroa. Ellos eran los que producían la caña de azúcar para la producción del aguardiente. Ahora ya no hay nada, ¿no? Ahora tú levantas la mirada y ¿dónde hay cañaverales en Huánuco? No hay nada de cañaverales, ¿no? Profesor, Puro hay uno, es cemento. cerca Tomé Quichua. Ya, pero Cerca ese no Tomé es Amarilis, pues, hijo.
Estoy hablando de Claro. Amarilis. Claro, Cachigaga se llama, ¿no? Ajá, Cachigaga. exactamente, profesor. Sí, no hay problema. Pero estamos hablando de lo que es Huánuco en ese tramo, ¿no? Caihuayna, Portales. ¿Sí? Ahora, pasado esto, sí, por ejemplo, no solo está pues Cachigaga, ¿no? Ya no producen, pero sí sigue en pie, por ejemplo, la hacienda de Vichaycoto, o la hacienda de Quicacán, o la hacienda donde está la municipalidad de Pilcomarca, ¿no? Andabamba. O pero sí, la de Pilcomarca. La otra está en Andabamba, está más allá, me estoy confundiendo. Entonces, eso antes, por ejemplo, era muy dinámico para la economía de nuestra ciudad, ¿no? ¿Cuánta gente venía de todo el Perú a comprar aguardiente acá para sus bebidas? Ahora ya no hay mucho, ¿no? Dos haciendas más tenemos. Uno es el Fundo Pacán, que sigue habiendo en Amarilis, y el otro es la hacienda Cachigaga, que siguen produciendo el aguardiente de la caña de azúcar. ¿Ve? Por último está la conexión o relación planteado por Jean Brunes, y esto pues trata de describir los hechos o fenómenos geográficos que están ligados íntimamente entre sí y con otros. Miren, acá está la explicación más clara. Este principio señala que el conocimiento geográfico no solamente limita el conocimiento geográfico de un hecho, sino que sirve para varios hechos y su relación entre sí. En la actualidad, dice, ¿no? Ejemplo, la expansión de los desiertos se relaciona con el debilitamiento del ciclo hidrológico, ¿cierto? ¿Por qué hay más desiertos? Porque ya no llueve. Entonces el ciclo hidrológico, el ciclo del agua, ya no se cumple. ¿Por qué ya no hay ciclo del agua hidrológico? Porque hay un enfriamiento en el clima mundial. Hay mucha agua fría que ya no se puede evaporar fácilmente en comparación al agua cálida y por eso es que ya no hay lluvias. Que a su vez se relaciona con la ampliación de la órbita terrestre. Y así va a seguir teniendo más efectos. ¿Eh? Entonces, producto del análisis de un hecho, vemos otro hecho más, otro hecho más, otro hecho más y así. ¿Ve? Entonces, estos son los 6 principios geográficos que tiene pues esta ciencia llamada la geografía. Entonces, hasta acá vamos a avanzar la clase del día de hoy. No sé si hubiera alguna pregunta antes de cerrar y volvernos a encontrar a las 10:50. ¿Quedó claro? No, claro, profesor. No, claro, profesor. No, claro, Perfecto. profesor. Entonces, no me despido porque nos vamos a volver a encontrar a las 10:50. ¿Sí? Hasta ese momento. Ya, profesor, luego. Hasta luego, Ya, profesor. profe, hasta luego. Ya, profe, Chao. hablamos, Pero, pues. profesor, gracias. Gracias, profesor.